Balance, 15 años después se inició la República Bolivariana, es una constitución maravillosa, como dijo el presidente Hugo Chávez. Pues ese es el tema que estaremos abordando en esta primera parte de entrevistas de Primera Página, y para eso tenemos en el estudio al abogado exfiscal, además general de la República, Javier Elechiguerra. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página, ¿cómo está? Muy buenos días, encantado de estar por aquí. Un placer tenerlo acá, 15 años después de ese año 1999. ¿Cuál es el balance? ¿Esta constitución es un referente, es una maravilla, como lo calificó el presidente Hugo Chávez? En primer lugar, gracias por la invitación y sobre todo para tocar este tema, ¿no? Si yo tuviese que resumirlo en dos palabras, yo dijese un sueño posible. Sueño posible, ¿por qué? Todo lo que dijo el presidente es cierto. Esta constitución fue diseñada de una manera extraordinaria, pero si hay algo que nosotros hoy día debemos jactarnos de tener, que en una época no teníamos, era un pueblo preocupado, un pueblo consciente de esta constitución y de todos los derechos y garantías que en ella se consagran. Nosotros normalmente, y esto se debe, este pueblo que se apoderó de ese concepto, como llama ahora el empoderamiento, realmente hizo suya esta constitución. Cuando nosotros teníamos un profesor, el profesor nos decía, la constitución es un librito amarillo que se reforma cada 5 años y se viola todos los días. Eso resume de alguna manera cuál es la concepción que había de la Constitución de 1961, que por lo demás no es nuevo, porque desde la primera Constitución de 1811 hasta hoy día nos hemos caracterizado por tener unas normas que normalmente se cambian y sin embargo no vivimos cuáles eran los remedios que esa Constitución diseñaba. ¿Qué es una Constitución? Es un marco y dentro de ese marco es como una especie de cuadro, no me debo salir de allí para pintar. ¿Y eso se aplica? ¿Eso se...? A eso voy. La Constitución no se cumple de inmediato, ojo. Esta Constitución en este momento realmente tiene muchísimas cosas que están todavía por cumplirse. Yo recuerdo mucho cuando el presidente Chávez estaba, comandante Chávez en aquel momento, en Yare, en la cárcel de Yare, cuando él estaba redactando todo lo relacionado con cómo salir de este laberinto, él decía, caramba, Javier, una de las cosas que me preocupa, es que la Constitución tiene de una vez que cumplirse y no simplemente que quede un conjunto de normas, un conjunto de derechos y garantías que no se cumple. Pues bien, esto es un gran logro del presidente Chávez. De no haber tenido ese ímpetu, toda esa fuerza que puso en que se aprobara esta Constitución, en que se llamara una constituyente, y yo invito a todos quienes nos ven para que vean lo relacionado con la lectura del diario de debates. ¿Qué es el diario de debate? ¿Cómo se desarrollaron todas las discusiones para aprobar cada uno de los artículos? Y en la Constitución también hay que leer no solamente la Constitución, sino la exposición de motivos que establece esa Constitución. Cuando uno lee la exposición de motivos, uno se da cuenta que la Constitución diseñó todo un buen mecanismo, pero ojo, eso no es posible llevarlo a cabo si no tenemos unas instituciones fuertes, unas instituciones eficientes y unas instituciones eficaces. Tenemos en Venezuela instituciones fuertes, eficaces, independientes para poder aplicar esta constitución que, como usted lo ha dicho, fue diseñada de manera extraordinaria, pero que no se cumple de inmediato. Yo le voy a decir, como yo supuse que me iban a hacer esa pregunta. Ah, lo supuso. Yo le voy a decir, si a veces uno tiene intuición, le voy a leer lo que dice aquí. En una democracia es fundamental el árbitro, y el árbitro es el Poder Judicial. ¿Qué es el Poder Judicial? Es el árbitro, precisamente, el conjunto de funcionarios que cuando se incumplen las normas, no importa quién las incumpla, las aplica. Esto va acompañado de algo que está establecido como nuevo en la Constitución, que es el Poder Ciudadano, integrado por la Contraloría, por la Fiscalía, el Ministerio Público y por la Defensoría del Pueblo. Pero lo fundamental es el sistema de justicia. ¿Y qué ocurre con la justicia en Venezuela? Siempre he afirmado que desde 1958 hasta hoy la democracia venezolana ha tenido una gran falla. El Poder Judicial no es autónomo e independiente. ¿Y por qué no es autónomo ni independiente? Porque esa es una tendencia, ese es un vicio que tienen casi todos los presidentes de todos los países del mundo. Quieren ponerle la mano al Poder Judicial
de manera de que cuando haya un conflicto, esos jueces decidan a su favor. Pues bien, ¿qué dice la Constitución sobre ese punto? Me permito leerlo en la exposición de motivos. El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces será por concurso de oposición públicos que aseguren la idoneidad, capacidad y probidad de los jueces designados. En tal virtud, todos los cargos de jueces o magistrados de tribunales o cortes, unipersonales o colegiados, distintos al Tribunal Supremo de Justicia, deberán ser designados mediante concurso de oposición. ¿Desde hace cuánto no ocurre eso en el país? El porcentaje de jueces que en este momento son temporales es más del 80%, lo cual habla a la clara de que esta Constitución no se ha cumplido. Y si no se ha cumplido, ¿por qué? Y aquí viene el desarrollo de las instituciones. La Asamblea no puede ser un órgano que sea una caja de resonancia del gobierno. Eso no es sano, incluso para el mismo gobierno. Si yo fuese gobierno, es decir, si uno entiende y uno analiza el gobierno, los miembros del gobierno no pueden estar conformes con tener unas instituciones que realmente me dan la razón en todo, unas instituciones complacientes, no. El éxito de un poder ejecutivo depende de que los encargados de controlar ese poder ejecutivo funcionen, que haya un ministerio público que efectivamente sea eficaz, que haya una Contraloría General de la República y una Defensoría del Pueblo que cumplan su función, pero eso no lo vemos. De tal manera que, y lo que voy a decir quizás no le gusta a mucha gente, pero siempre lo he dicho, los presidentes de la República no son responsables de la corrupción administrativa. Los responsables de que la corrupción administrativa se desarrolle son las personas encargadas en los distintos organismos de perseguirla. Si la Constitución se desata, realmente las instituciones encargadas de perseguirlo son los responsables de que esa corrupción se desarrolle. Pero cuando usted comenta que nuestro poder judicial no es independiente, cuando, por ejemplo, en este momento tenemos que se va a renovar con muchísimos meses de retraso lo que tiene que ver con el poder ciudadano, cuando vemos que una fiscal general de la República se vuelve a postular, ¿de qué estamos? Y según los rumores, es un hecho que está ratificado. Entonces, cuando se habla de que no tenemos un Tribunal Supremo independiente, 15 años después de lo que reza esa Constitución, que muchos la califican como una democracia, ¿qué va a pasar? Cuando si usted dice si el Tribunal Supremo de Justicia no es independiente, cuando tenemos una Asamblea Nacional complaciente, tenemos una Constitución de maravilla que no se aplica en nuestro país. Ese es el balance 15 años después. Eso me lo va a responder.